Crónica oscura de la magia negra. En las sombras de la historia, donde la luz de la razón proyecta sus figuras más temibles, yace una crónica tejida con hilos de poder, miedo y transgresión. La historia de la magia negra. Este es un relato que no comienza en un solo lugar ni en un solo momento, sino que emerge de las profundidades de la psique humana, de nuestro eterno anhelo por controlar lo incontrolable y comprender lo incomprensible. La magia negra, en su esencia más pura y aterradora, es el arte de doblegar la realidad a la voluntad propia, utilizando para ello fuerzas que la mayoría consideraría profanas, prohibidas y peligrosas. Su historia es un espejo oscuro de la civilización, reflejando nuestras ambiciones más secretas, nuestros miedos más profundos y el precio que algunos están dispuestos a pagar por el poder absoluto. No se trata simplemente de hechizos y maldiciones recitados en la oscuridad, sino de un complejo sistema de creencias que ha influido en culturas, derrocado imperios y sellado el destino de incontables almas a lo largo de los milenios. Su estudio nos obliga a confrontar la dualidad inherente a la naturaleza humana, la capacidad para la creación y la destrucción, la devoción y la blasfemia, la luz y la más profunda oscuridad. Es una senda peligrosa, un pacto fáustico que promete conocimiento y dominio a cambio de algo invaluable, la propia esencia del ser. Los orígenes de lo que hoy conocemos como magia negra son tan antiguos como la propia humanidad, entrelazados con los primeros intentos del hombre por dar sentido a un mundo hostil y caprichoso. En las sociedades tribales primitivas, la figura del chamán o del hechicero era central. Este individuo actuaba como intermediario entre el mundo físico y el espiritual, buscando el favor de los dioses y los espíritus para asegurar la caza, la fertilidad de la tierra y la protección de la tribu. Sin embargo, este poder tenía una doble cara. Así como se podía invocar a los espíritus para sanar y proteger, también se podía recurrir a ellos para dañar y destruir. Las primeras formas de magia negra surgieron de esta dualidad: maldiciones para debilitar a tribus rivales, rituales para causar enfermedades a enemigos personales o para manipular el clima en detrimento de otros. Estas prácticas no eran vistas necesariamente como malas en el sentido moral moderno, sino como una herramienta más, una extensión del arsenal de la tribu para la supervivencia. Se basaban en una cosmovisión animista, donde cada elemento de la naturaleza poseía un espíritu que podía ser apaciguado o enfurecido, persuadido o coaccionado. El hechicero que caminaba por esta senda oscura aprendía a negociar con las entidades más volátiles y vengativas, ofreciendo sacrificios, a menudo de sangre, para canalizar su poder destructivo. Con el surgimiento de las grandes civilizaciones de la antigüedad, como las de Mesopotamia y Egipto, la magia se institucionalizó y se volvió inmensamente más compleja. En las riberas del Éufrates y el Tigris, los babilonios desarrollaron un intrincado sistema de demonología. Creían en la existencia de una vasta legión de demonios, como Pazuzu, el rey de los demonios del viento, o Lamashtu, una diosa demoníaca que atacaba a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. La magia negra en Mesopotamia consistía en gran medida en el arte de invocar a estas entidades, ya fuera para desatar su furia sobre un enemigo, o, paradójicamente, para obligarlas a proteger al invocador de otros espíritus malignos. Los textos cuneiformes revelan conjuros y rituales detallados, fórmulas para atar a los demonios a la voluntad del mago, a menudo implicando el uso de efigies, amuletos y la recitación de nombres secretos de poder. Mientras tanto, en el antiguo Egipto, la magia, o Heka, era una fuerza fundamental del universo, un poder que los propios dioses utilizaban. Los sacerdotes egipcios eran maestros de la Heka, y aunque gran parte de su práctica estaba orientada a la protección y la vida después de la muerte, también existía un lado oscuro. Los libros de los muertos contienen hechizos no solo para guiar al alma en el más allá, sino también para otorgar poder sobre los seres del inframundo. Se han encontrado textos que describen rituales para maldecir, para crear ejecutores espectrales que atormentaran a los vivos y para manipular la voluntad de otros. La famosa maldición de los faraones es un eco moderno de esta creencia en el poder duradero de la magia funeraria egipcia, un testimonio de cómo el poder mágico podía trascender la propia muerte para proteger o vengar.
La llegada de la antigüedad clásica, con Grecia y Roma, transformó el panorama de la magia negra, infundiéndole un carácter más personal y filosófico. En Grecia, las prácticas oscuras a menudo se asociaban con figuras ctónicas como Hécate, la diosa de la brujería, las encrucijadas y la noche. Los magos griegos conocidos como goes operaban en los márgenes de la sociedad ofreciendo sus servicios para lanzar maldiciones de amor, agoge, hechizos para atar, katadesmoi, a menudo inscritos en tablillas de plomo que luego eran clavadas en tumbas o pozos, lugares considerados portales al inframundo. La necromancia, la práctica de comunicarse con los muertos para obtener conocimiento prohibido, se convirtió en una de las formas más temidas y fascinantes de la magia negra. Relatos como el de Odiseo descendiendo al Hades para consultar al profeta Tiresias alimentaron la imaginación popular y el temor hacia aquellos que se atrevían a perturbar el descanso de los difuntos. El Imperio Romano, con su naturaleza sincrética, absorbió y amplificó estas prácticas. La magia se convirtió en un negocio próspero en las bulliciosas ciudades del imperio, donde se podía comprar venenos, filtros de amor y maldiciones con la misma facilidad que el pan o el vino. Autores como Horacio y Apuleyo describieron en sus obras a hechiceras aterradoras, como Canidia, que realizaban rituales espeluznantes en cementerios, utilizando partes de cadáveres y hierbas ponzoñosas para sus conjuros. El Estado romano temía profundamente el poder de la magia, viéndola como una amenaza directa al orden público y a la autoridad imperial. Se promulgaron leyes severas, como la Ley Cornelia, que castigaba la práctica de la magia dañina con la muerte, demostrando que para los romanos, la magia negra no era una superstición, sino una realidad criminal y peligrosa. El advenimiento del monoteísmo, particularmente con el cristianismo, marcó un punto de inflexión radical en la historia de la magia negra. Lo que antes era un espectro de prácticas, algunas aceptadas y otras tabú, fue redefinido bajo una nueva y terrorífica dualidad. Todo poder sobrenatural que no proviniera de Dios, por definición, debía provenir de su adversario, el diablo. Esta demonización de la magia pagana sentó las bases para la gran caza de brujas que asolaría Europa siglos más tarde. Durante la Alta Edad Media, las viejas creencias no desaparecieron, sino que se fusionaron con el folclore y la teología cristiana, creando un híbrido complejo. La magia negra se asoció inextricablemente con la herejía y el pacto demoníaco. Se creía que las brujas y los hechiceros obtenían su poder renunciando a su fe cristiana y jurando lealtad a Satanás en ceremonias secretas y blasfemas, los aquelarres. La figura del demonio, que en los primeros textos bíblicos era relativamente secundaria, se magnificó hasta convertirse en el príncipe de este mundo, un tentador omnipresente que ofrecía poder terrenal a cambio de almas inmortales. Grimorios como el Testamento de Salomón o la Clavicula Salomonis, la llave de Salomón, textos que pretendían enseñar a invocar y controlar demonios, comenzaron a circular en secreto. Estos libros, a menudo atribuidos a figuras bíblicas para darles un aire de legitimidad prohibida, se convirtieron en los manuales de la magia negra ceremonial. Detallaban jerarquías infernales, sellos demoníacos y los rituales precisos necesarios para conjurar a los habitantes del infierno. La Iglesia, por su parte, respondió con una condena feroz. Teólogos como Santo Tomás de Aquino argumentaron que cualquier efecto mágico era obra de demonios, ya sea directamente o engañando al mago para que creyera que era su propio poder. La magia negra dejó de ser un simple crimen para convertirse en el pecado supremo, una traición a Dios y una alianza con el mal absoluto. El Renacimiento, una era de redescubrimiento intelectual y artístico, paradójicamente, también fue testigo de un florecimiento sin precedentes del ocultismo y la magia ceremonial. Mientras los eruditos redescubrían los textos clásicos de filosofía y ciencia, también desenterraron antiguos tratados de magia, hermetismo y cábala. Figuras como Heinrich Cornelius Agrippa, con su obra De Occulta Philosophia Libri III, intentaron sistematizar la magia, dividiéndola en natural, celestial y ceremonial. Aunque Agrippa y otros como él, como John Dee en Inglaterra, se veían a sí mismos como magos blancos que buscaban el conocimiento divino, sus exploraciones inevitablemente los llevaron a las fronteras de lo prohibido.
La línea entre invocar ángeles e invocar demonios se volvió peligrosamente delgada. John Dee, consejero de la reina Isabel I, pasó años intentando comunicarse con ángeles a través de su vidente, Edward Kelly, utilizando un complejo sistema de tablas y cristales. Sin embargo, sus diarios revelan una creciente ansiedad y temor de que las entidades con las que contactaban no fueran celestiales en absoluto. Esta ambigüedad fue el caldo de cultivo perfecto para la histeria. Al mismo tiempo que los intelectuales debatían sobre la filosofía oculta en sus estudios, la Inquisición y los tribunales seculares intensificaban la persecución de la brujería popular. El infame manual Malleus Maleficarum, El martillo de las brujas, publicado en 1487, se convirtió en la guía definitiva para identificar, procesar y torturar a supuestas brujas. Este texto solidificó la imagen de la bruja como una mujer que volaba en escobas, participaba en orgías con el diablo y lanzaba hechizos para arruinar cosechas y matar ganado. La magia negra, en la mente popular, se convirtió en sinónimo de todo lo que era antisocial, perverso y femenino, desatando una ola de violencia misógina que se cobraría decenas de miles de vidas en los siglos venideros. La Ilustración, con su énfasis en la razón, la ciencia y el escepticismo, debería haber sido el clavo final en el ataúd de la magia negra, y en gran medida lo fue para la corriente principal de la sociedad. La revolución científica ofreció nuevas explicaciones para los fenómenos que antes se atribuían a fuerzas sobrenaturales. Las enfermedades, las tormentas y las malas cosechas ya no eran obra de demonios o brujas, sino el resultado de procesos naturales comprensibles y a menudo controlables. Sin embargo, la fascinación por lo oculto no desapareció, simplemente se retiró a las sombras, transformándose en algo nuevo. El siglo XIX vio el surgimiento de sociedades secretas y órdenes esotéricas que revivieron y reinterpretaron las antiguas tradiciones mágicas. El espiritismo, con sus sesiones para contactar a los muertos, se convirtió en una moda que cautivó a todas las clases sociales, desde las amas de casa hasta figuras como Arthur Conan Doyle. En este contexto, la magia negra experimentó un renacimiento romántico y rebelde. Figuras como el ocultista francés Eliphas Lévy redefinieron la magia en términos de voluntad y energía universal, el gran agente mágico. Lévy popularizó la ahora icónica imagen de Baphomet, una figura andrógina con cabeza de cabra que representaba el equilibrio de los opuestos y que fue rápidamente malinterpretada por el público como un ídolo satánico. Este fue el terreno fértil del que surgiría la Orden Hermética de la Golden Dawn a finales del siglo XIX, una de las organizaciones mágicas más influyentes de la historia moderna. La Golden Dawn creó un sistema sincrético que combinaba la cábala, el tarot, la astrología, la magia enoquiana y los rituales egipcios, atrayendo a miembros como el poeta W.B. Yeats y, más notoriamente, a Aleister Crowley. Crowley, quien se autodenominaría la Gran Bestia 666, llevaría la magia a sus extremos más oscuros y transgresores. Rompió con la Golden Dawn y fundó su propia filosofía, Telema, cuyo principio fundamental era «Haz tu voluntad, será toda la ley». Crowley practicó rituales de magia sexual, invocó demonios y se deleitó en romper todos los tabúes sociales y religiosos de su tiempo. Se convirtió en el arquetipo del mago negro moderno, una figura que no buscaba poder para dañar a otros, sino para alcanzar una forma radical de autodeificación a través de la rebelión y la transgresión total. Su legado, aunque controvertido y a menudo malinterpretado, ha influenciado profundamente el ocultismo contemporáneo, desde la Wicca hasta el satanismo moderno. La crónica de la magia negra, por tanto, no termina. Se adapta, se transforma y continúa acechando en los márgenes de nuestra conciencia colectiva, un recordatorio perpetuo del poder seductor de la oscuridad y del abismo que se abre cuando la voluntad humana busca elevarse por encima de todos los límites divinos o mortales.